Hoy vamos a hablar de un caso real para que podáis entender cómo esta persona pasó de este estado a este estado. Su preocupación principal era solucionar el dolor de espalda, que en la segunda foto ya estaba completamente solucionado. Pero además también tenía otras preocupaciones, como todo el mundo, como por ejemplo la dificultad para desarrollar el glúteo por mucho que lo trabajaba. En el vídeo de hoy te voy a mostrar todas las fases que hemos ido llevando para poder, primero, solucionar el dolor de espalda por completo y segundo, empezar a mejorar cómo trabajaban sus músculos, llevándolos a trabajar de una manera mucho más eficiente. No me entretengo más, vamos a ello. Bien, lo primero de todo, siempre antes de cualquier programa, es entender qué estaba haciendo la persona antes, para saber de dónde partimos. En su caso, ella venía trabajando puentes de glúteos, extensiones de cadera e incluso hip thrust pesados. Pero con ninguno de estos ejercicios conseguía solucionar su dolor de espalda y desarrollar algunos grupos musculares como puede ser la zona glútea. El motivo de por qué pasa esto aún realizando ejercicios de glúteo lo explico en este vídeo que ya está subido en mi canal. Pero de forma rápida y sencilla, su pelvis se encontraba muy sesgada hacia rotación externa y todos los ejercicios que hacía le llevaban a empujarse más a esta rotación externa. Es decir, como explico en el vídeo que te acabo de comentar, más que solucionar el problema, lo agravaban. Por ello, lo primero que empezamos a hacer en fases iniciales es reducir la tensión de toda la musculatura de esta zona para que su pelvis empezara a funcionar de manera más eficiente y poder trabajar con ello grupos musculares como el glúteo. Vamos a ver ahora, de forma resumida, cómo trabajamos en la primera fase, en la segunda y cómo estamos trabajando actualmente, ya que aún seguimos en el programa. Bien, en la primera fase, el objetivo principal era reducir la tensión general de su cuerpo. En su caso, el calentamiento tenía los mismos ejercicios que la parte principal. Esto es algo muy habitual cuando trabajo con gente que está muy comprimida y es que los calentamientos al principio duren un poquito más o igual que la parte principal y según la persona va mejorando, estos calentamientos se van reduciendo. Al final suelo calentar solo con 2, máximo 3 ejercicios y la parte principal, por supuesto, se va alargando, va tomando más importancia en el entrenamiento. Por comentar algunos de los ejercicios que hacíamos en la primera fase, ejercicios de calentamiento como respiraciones, la postura del muerto por la posición en la que simplemente buscamos una posición cómoda en la que podamos respirar de manera relajados y que podamos empezar a bajar el tono general de todo el cuerpo. Otros ejercicios de calentamiento que hacíamos en esta fase son movimientos recíprocos de la pelvis, el vídeo que estáis viendo en pantalla, donde lo que buscábamos simplemente es empezar a generar ciertos movimientos relativos entre todas las estructuras que forman la pelvis y cadera. En cuanto a la parte principal de esta primera fase, voy a destacar 2 ejercicios que eran bastante importantes para pasar de una pelvis más en rotación externa a una pelvis más neutra. Para ello, el primer ejercicio que hacíamos es una subida al step, al principio sin ningún peso, en la que sobre todo enfatizábamos la fase excéntrica. Ten en cuenta que como ella estaba muy comprimida, lo que nos interesaba era ralentizar las bajadas porque es donde íbamos a conseguir esta apertura de la zona entre el sacro y el ilíaco. Según fueron pasando las semanas, también nos centramos un poquito más en la fase concéntrica del movimiento. En este punto también realizábamos sentadillas empujando la pared, porque lo que conseguimos con este tipo de sentadillas es que al bajar y al empujar la pared fomentamos el desplazamiento posterior de la pelvis y por tanto la apertura de toda esta musculatura con exceso de tono. En una fase ya más avanzada, como ejercicios a destacar en el calentamiento, realizábamos una respiración en cuadrupedia con la cabeza un poquito más baja que las caderas y con las caderas ligeramente sesgadas a rotación externa. Los motivos principales de usar esta posición son 2. El primero es que al colocarnos con las caderas a 90 grados, esto maximiza de por sí la rotación interna, la expansión de toda esta zona. Además, el hecho de tener que apretar con las rodillas contra el suelo durante la exhalación favorece también la apertura del outlet pélvico. Por otro lado, esta posición fomentaba llevar más aire al esternón, por lo tanto, favorecíamos las mecánicas del esternón durante la respiración. El segundo ejercicio a destacar del calentamiento en esta fase era ya una respiración en 90-90, aunque no empezamos exactamente por esta posición, en la que buscábamos generar una rotación interna de los ilíacos e ir recuperando movimientos relativos
de la pelvis. En cuanto a la parte principal, empezamos ya a realizar splits o sentadillas divididas, siempre con apoyo para fomentar esa rotación interna de la pelvis y favorecer un poquito el equilibrio para que se pudiera centrar en la correcta ejecución del mismo. Al igual que al principio, fomentábamos excéntricas o bajadas un poquito más largas y concéntricas o subidas un poquito más cortas. Por último, comentar que también empezamos a introducir sentadillas con un roller apoyado en la pared para que tuviera el mayor número de referencias posibles, pero solo bajábamos hasta donde tenía capacidad de movimiento disponible. Es decir, donde detectábamos que empezaba a compensar con la zona lumbar, lo marcábamos como margen y explotaba ese rango de movimiento. El hecho simplemente de explotarlo y de no querer bajar más hacía que, además de ponerse fuerte, fuera ganando movilidad. Y bueno, para terminar, en la fase actual lo que estamos haciendo es principalmente en los ejercicios de calentamiento estamos realizando una respiración invertida en la que el esternón está bastante más bajo que las rodillas, aunque veis en imagen que yo estoy elevado sobre unas cuñas, ella lo está haciendo de momento sobre el suelo, pero eso favorece aún más empezar a llevar aire al esternón, lo que le hará ganar rotación interna en los hombros. Además de que favorecerá la posición más neutra de su cabeza. Todo esto podéis ampliar información en este vídeo de aquí. Otro de los ejercicios importantes que está haciendo actualmente en el calentamiento es un ejercicio para trabajar la orientación lateral de su pelvis, ya que de base ella se sitúa más desplazada hacia la derecha y estamos enseñándola a empujar su peso hacia la izquierda. En cuanto a la parte principal, destacar que sigue realizando la sentadilla split, lo único que, como ya lo hace también, estamos empezando a cargarla con peso y a generar una sobrecarga progresiva. Además, ya está haciendo la sentadilla goblet, como veis en pantalla, con talones elevados y sin ninguna referencia ni a cajón ni en pared, para que vaya ganando soltura en este movimiento. De momento todavía estamos perfeccionándolo, pero pronto empezará también a generar una sobrecarga progresiva del mismo, aumentando repes o peso. Como ves, este es el planteamiento que he llevado, un caso totalmente real. Obviamente no he podido desengranar el 100% de los ejercicios que he realizado con esta persona, pero aún así espero que el vídeo, pues oye, te haya dado una idea de cómo empezar a trabajar con este tipo de situaciones. Sobre todo, quédate con esto. Si la persona tiene ese aspecto de culo carpeta, valora las rotaciones de cadera y están muy limitadas, esa persona no va a poder hacer los típicos ejercicios de glúteo al principio. Y en este vídeo al menos ya tienes una referencia de cómo empezar a trabajar con este tipo de personas. Si quieres trabajar conmigo y que te ayude, puedes enviar un correo electrónico a gamantraining@hotmail.com y me cuentas tu caso. Por otro lado, también puedes trabajar por tu cuenta, tanto en los programas Recupera tu espalda de 1 año de duración o Mejora tu postura, que puedes encontrar en mi página web, que te dejo en el primer comentario y en la descripción de este vídeo. Nada más por hoy, espero que el vídeo te haya servido y que te vaya bonito.